se puede producir una obstrucción diseminada en toda la vía aérea que puede ser reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Además de la obstrucción producida por el espasmo del músculo liso bronquial, hay una inflamación de la vía aérea que va a contribuir a la broncoconstricción, al edema de la pared de la vía aérea, formación de tapones mucosos en el lumen de la vía aérea, y en forma crónica va a inducir a una remodelación, a un cambio de la estructura de la pared de la vía aérea. Una prevalencia de alrededor de 10% en la población general. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Hay un engrosamiento de la membrana basal de una pared bronquial, con hiperplasia de las glándulas mucosas y submucosas. Hay una descamación de este epitelio del epitelio bronquial, con formación de tapones mucosos en el lumen bronquial. Además de el músculo liso se hipertrofia, se hiperplasia en el músculo liso. En el momento de la crisis hay una broncoconstricción de este músculo liso, que es uno de los lugares donde vamos a poder actuar terapéuticamente. Pero si esos fenómenos de broncoconstricción son permanentes, entonces van a dar lugar a una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Hay un fenómeno de vasodilatación y formación de edema tanto a nivel de la mucosa como en la submucosa, con infiltración de eosinófilos, células inflamatorias, eosinófilos, linfocitos y neutrófilos. El asma, obviamente, es una forma de reacción alérgica del cuerpo humano. Las alergias son la respuesta de hipersensibilidad alérgica, son de 4 tipos. En el asma, la rinitis y la urticaria está mediada por la generación de anticuerpos, de inmunoglobulina E. Entonces, el asma es una forma de alergia, es una alergia en realidad, no es una alergia respiratoria que se asocia con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica y el asma son 2 enfermedades que habitualmente van juntas. Las causas de esta forma de alergia, de respuesta alérgica, son causas a veces genéticas. Son familias que tienen una predisposición al desarrollo de esta forma de enfermedades alérgicas. Y estos factores genéticos, cuando están presentes en las familias, hacen que los niños que nacen con esta predisposición genética se sensibilizan en los primeros años de su vida. Y se caracteriza por la presencia de esta hiperreactividad bronquial y sobre todo cuando es atópico, alérgico, se presenta en las personas, en los niños, en los jóvenes y sobre todo en las personas de sexo femenino. Es importante saber porque el pilar fundamental del manejo del asma y de la rinitis alérgica es la prevención, es la educación de las personas para evitar los alergenos. Pero primero hay que saber qué tipo de alergenos pueden inducir a estas reacciones alérgicas. Tenemos alergenos en el interior de nuestra casa, como la presencia de los ácaros que están en las sábanas, en las alfombras, en los osos de peluche, en los sofás. Estos ácaros producen proteínas, proteasas, que son las que van a inducir la reacción alérgica. El polvo doméstico, ya sea con contenidos orgánicos o inorgánicos de fibras, esporas de hongos, granos de polen, las heces de los insectos,
Son elementos que a veces los removemos cuando producimos la limpieza de nuestra casa y al inhalar, estamos inhalando estos elementos alergénicos que nos van a inducir, si tenemos predisposición, al desarrollo de una reacción alérgica. La presencia de animales domésticos en nuestra casa, como los gatos y los perros, que van a descamar de su piel proteínas en la saliva, en la orina. Entonces, no solamente es el pelo de los animales, porque el pelo de los animales no lo inhalamos, no inhalamos una fibra de pelo, estamos inhalando todos esos elementos que son producidos por la descamación de la piel de estos animales. Los roedores, si tenemos ratones, las cucarachas, sobre todo cuando hay humedad en nuestra casa, las paredes húmedas con la generación, con la presencia de hongos. Esto hay que conocer porque hay que educar a las personas que tienen asma o rinitis alérgica, porque el hecho de evitar estos alergenos puede que es tan importante como para controlar la reacción alérgica y evitar que esas personas desarrollen las crisis de asma o rinitis. Otros elementos son el humo del tabaco, ya sea que la persona fume o sea pasiva, por la presencia de los hidrocarbonos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos nitrogenados. Por lo tanto, hay que evitar el tabaco. No tiene que haber humo de tabaco en ninguna casa que exista personas alérgicas con alergias respiratorias. De ninguna clase. La combustión, la quema de la madera, el carbón, el gas de la cocina, que también tiene elementos químicos como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, óxidos. Los olores o vapores fuertes, los perfumes en aerosol. Estas personas que tienen atopía de tipo rinitis o asma no tienen que usar ninguna forma de aerosol, ni para el ambiente, ni para el uso corporal. Todos estos aerosoles van a aerolizar sustancias químicas que al inhalar pueden producir una reacción alérgica. Los productos de la limpieza, el talco, las pinturas, elementos en el exterior, en el ambiente, sobre todo el polen y las esporas del hongo presentes en el aire. Desencadenan síntomas sobre todo en la primavera y el otoño. En los días lluviosos o nublados donde hay mucha humedad y no hay viento, estos elementos obviamente no están aerolizados en el medio ambiente, pero en los días cálidos, secos y con viento, y cuando hay viento, hay una mayor distribución del polen y del moho, y por lo tanto las personas pueden al inhalar empezar una reacción alérgica. La polución del medio ambiente, el smog, por la presencia de sustancias químicas como el dióxido de azufre, el ozono, los óxidos nitrogenados. Los cambios de clima, cuando hay mucha humedad y baja temperatura. La eliminación de los gases tóxicos de los vehículos, sobre todo aquellos vehículos que tienen una combustión a diésel. El realizar ejercicio. El hiperventilar cuando el aire está frío y seco. Va a producir una irritación de la vía aérea y si ese paciente tiene una hiperreactividad bronquial, fácilmente puede desarrollar una crisis de broncoespasmo. En los días de verano y calurosos, aumenta el nivel de ozono en la atmósfera y no es prudente realizar deporte en el exterior. Aquellas personas que tienen
alergia respiratoria como rinitis o asma, tienen que explicársele que tienen que realizar alergias, sobre todo en ambientes cerrados, como las piscinas o gimnasios. No es prudente que realicen ejercicios en el exterior, como hacer caminatas o correr o manejar bicicleta, porque van a estar predispuestos a la inhalación de elementos tóxicos de la atmósfera. En los alimentos, personas que desarrollan alergia a la leche de vaca, a los huevos, mariscos, pescados, a los chocolates, a los frutos secos, sobre todo las almendras, las nueces. Las personas que tienen reacciones alérgicas respiratorias no deben ingerir alimentos en conservas, alimentos sintéticos. Su alimentación tiene que ser del día y fresca, porque todos los alimentos en conserva tienen conservantes como salicilatos, el glutamato monosódico, sustancias colorantes que pueden producir reacciones alérgicas. Todas las personas tienen que alimentarse siempre con alimentos frescos y evitar sobre todo los alimentos sintéticos. Incluso a veces la ingesta de una salchicha o chorizos que son los que tienen conservantes químicos pueden inducir una crisis de asma. Además de todos esos elementos, las infecciones respiratorias en personas que tienen esta hiperreactividad bronquial o esta predisposición a desarrollar asma es importante, porque cualquier infección viral o bacteriana del árbol respiratorio superior puede desencadenar posteriormente una crisis de broncoespasmo, infección por virus, influenza, sincitial respiratorio, bacterianas, o el uso de medicamentos como el ácido, como la aspirina, los AINES, los beta bloqueadores, e incluso a veces el estrés emocional. Muchas personas que dicen que obviamente situaciones donde tienen ataques de pánico, de risa, tienen su crisis de asma. El reflujo gastroesofágico es otro factor importante. Personas mayores que tienen asma desde la niñez y que desarrollan un reflujo gastroesofágico, es muy probable que perpetúen su crisis de broncoespasmo. Y a veces en las mujeres también los días en los que están con su periodo menstrual. Hay también elementos que se asocian con la actividad laboral. En la actividad laboral es importante saber, por ejemplo, en los campesinos, aquellos que trabajan en los zoológicos, que se exponen a animales, las ratas, cobayos, los veterinarios. Los veterinarios son una de las personas, si tienen predisposición alérgica, son uno de los grupos de personas que van a tener una evolución muy tórpida de su asma, porque van a estar manipulando constantemente a los animales, sobre todo a los perros, gatos. O sea, lastimosamente, personas que tienen ya una predisposición al desarrollo de asma, una historia familiar de asma, es prudente educarles e indicarles que si deciden realizar alguna actividad o estudiar alguna profesión, tienen que evitar no ser veterinarios, porque van a terminar con una crisis importante de asma. Los panaderos, los tapiceros, los costureros, los que manejan la tela, cortan las telas, los carpinteros que están expuestos a las maderas, incluso el personal médico que está expuesto al polvo de látex. Obviamente aquellos químicos que manejan cromo
enzimas los laboratoristas, personas que los protésicos, los que hacen las prótesis dentales, los pintores, barnizadores, soldadores, pintores de autos, los pintores de las casas, todas estas profesiones, todas estas personas, si tienen una predisposición familiar o tienen una historia de asma desde la niñez y entran en el trabajo en estas profesiones, en estas labores, van a desarrollar una crisis de broncoespasmo más severo que lo normal o va a ser más persistente que lo que puede ser si no trabaja en estos lugares. ¿Qué se produce en el asma? Una inflamación bronquial. La inflamación bronquial está mediada por las células y la generación de mediadores químicos. Las células son sobre todo una acumulación en el epitelio bronquial de eosinófilos, linfocitos CD4 y mastocitos. Y la activación de los linfocitos B que van a producir la inmunoglobulina E. Estas células activadas van a producir mediadores químicos que van a inducir a la producción del edema de la pared bronquial y a la broncoconstricción del músculo liso bronquial. Estos mediadores químicos pasan a ser la histamina y sus derivados, los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, tanto del lado de la ciclooxigenasa como de la lipoxigenasa. Las prostaglandinas D2, F2, tromboxanos, prostaciclina. Todos estos mediadores van a inducir al edema y la broncoconstricción. Y toda la familia de los leucotrienos, B4, C4, D4, E4. Esto es importante porque actualmente hay fármacos que bloquean la acción de los leucotrienos, como el montelukast, antileucotrienos, que son útiles en el manejo del asma. La presencia del factor activador de plaquetas también van a inducir a la inflamación bronquial. Indudablemente el sistema simpático también induce a la inflamación bronquial. El sistema adrenérgico va a producir broncodilatación y esto obviamente va a ser útil porque nos va a permitir usar fármacos adrenérgicos para controlar el asma, la broncoconstricción. Sin embargo, el sistema colinérgico va a producir broncoconstricción. Y hay también el sistema no adrenérgico, no colinérgico, con la producción de la sustancia P que puede producir una inflamación bronquial. Entonces, ¿qué es la alergia? La atopía. Es una producción excesiva del anticuerpo, la IgE, en respuesta a alergenos comunes del medio. O sea, todos nosotros nos exponemos al polvo doméstico. Todas las personas salimos a la calle y respiramos el smog. Obviamente, no todos los humanos desarrollamos esta respuesta inmunológica normal. Un 10% de las personas desarrollan esta respuesta inmunológica normal y son las personas que van a tener la alergia, la atopía que se va a manifestar como rinitis alérgica o como asma. Obviamente esto está mediado por la producción de la inmunoglobulina E, que va a producir un tipo de respuesta alérgica inmediata, y la reacción antígeno-anticuerpo que va a degranular los mastocitos activados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en nuestros cuerpos las células dendríticas y también tenemos las células como los linfocitos Th2 y los linfocitos B, que en su superficie tienen receptores. Cuando entra un alergeno, un polvo doméstico, una proteína de la descamación de la piel de un perro, del gato,
o un elemento de los ácaros. Entonces, se sensibilizan estas células y empiezan a producir inmunoglobulina E, el anticuerpo. Este anticuerpo inmunoglobulina B se va a adherir a la superficie de los mastocitos y van a estar receptivas a una nueva exposición de un nuevo alergeno. Entonces, ese es el proceso de sensibilización que sucede en las personas predispuestas a la reacción alérgica. Cuando se produce una nueva reinhalación del polvo doméstico o los alergenos a los cuales esa persona ha desarrollado la alergia, estos alergenos se van a unir a las moléculas de la inmunoglobulina E que está en la superficie de los mastocitos. Y eso va a producir una degranulación de todos estos mastocitos activados y generación de histamina y sus mediadores y además de citoquinas. Y estos elementos químicos son los que van a inducir una broncoconstricción del músculo liso bronquial en forma inmediata o van a mediar la generación de un proceso inflamatorio que va a tener se va a presentar horas después. O sea, es la degranulación de los mastocitos activados los que van a mediar tanto la respuesta inmediata como la tardía. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Es esa tendencia a la broncoconstricción excesiva con una contracción del músculo liso y una contracción fácil y rápida del músculo liso y la generación de inflamación bronquial. Esta hiperreactividad bronquial está presente sobre todo en esas personas que tienen esa predisposición genética a la alergia. ¿Cómo voy a yo averiguar si una persona tiene hiperreactividad bronquial? Puedo hacer pruebas como la inyección de metacolina, histamina o una solución salina hipertónica y demostrar que se está produciendo una broncoconstricción. Puedo hacer que esa persona realice ejercicio o hiperventile y puedo también inducir a una broncoconstricción excesiva. Y lo peor es cuando no controlamos adecuadamente a una persona que tiene asma y esa persona continúa durante toda su vida teniendo crisis de broncoespasmo, se va a producir una remodelación de su vía aérea, un cambio de la forma de su vía aérea, un cambio de la estructura de la vía aérea con depósito de tejido conectivo y alteración de la estructura de la vía aérea. Esto se produce porque hay crisis frecuentes de asma, episodios de daño y reparación del epitelio bronquial, que va a generar un engrosamiento de la membrana basal con depósito de colágeno a fibronectina. O sea, van a alterar la estructura de la pared bronquial. Hiperplasia de las glándulas submucosas y caliciformes con generación de abundante cantidad de moco. Los fibroblastos que se encuentran en la pared se van a convertir en miofibroblastos. Y hay una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso con aumento de la red vascular. Esta hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, esta remodelación del músculo liso que se da en todos los tejidos donde hay músculo liso y donde hay un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio recurrente y frecuente, hace que en la vía aérea el músculo liso se hipertrofia y se hiperplasia. Exista un engrosamiento y una remodelación de todo el epitelio bronquial. Entonces, esta remodelación de la vía aérea que se da en pacientes que tienen asma crónico con episodios repetitivos de crisis de inflamación
y broncoespasmo, a veces ya se hace irreversible y de difícil control con el tratamiento. Entonces nosotros debemos manejar, educar al paciente con esa crisis alérgica para evitar que tenga episodios repetitivos de crisis alérgica. Esta remodelación de la vía aérea va a producir una limitación al flujo aéreo. Obviamente se produce por broncoconstricción mediada que está producida por la inmunoglobulina E y las citoquinas, los mediadores. El edema de la vía aérea, que es de presentación tardía. Es por eso que para el manejo del asma, cuando yo voy a dar corticoides, no debo esperar que el corticoide actúe inmediatamente, sino que va a tardar en actuar en controlar el edema. La broncoconstricción, la contracción del músculo liso, es la que debemos manejar inicialmente para aliviar la limitación al flujo aéreo. Hay una formación crónica de tapones mucosos, viscosos, que van a producir obstrucción de los bronquios y a veces episodios de atelectasia. Y obviamente los cambios estructurales que hemos señalado que se producen en la limitación del flujo aéreo, sobre todo en los bronquios pequeños. Los bronquios de primer, segundo orden, que tienen un soporte cartilaginoso, no sufren procesos de broncoconstricción, porque son los bronquios pequeños, los que tienen 2 a 5 milímetros de diámetro, los que tienen tendencia a obstruirse con la broncoconstricción. Y se caracteriza porque hay un aumento de resistencia con disminución al flujo expiratorio. El flujo de salida es el que disminuye principalmente. Estas vías aéreas de pequeño tamaño se obstruyen a un volumen alto. Se obstruyen, se cierran. Y esto produce un atrapamiento de aire. No permite que el individuo exhale completamente. Y hay un aumento del volumen residual con hiperinsuflación pulmonar. Indudablemente, cuando hay hiperinsuflación pulmonar, yo tengo que hacer mayor uso de la fuerza muscular para meter aire. Y hay un aumento del trabajo respiratorio. El diafragma y todos los músculos intercostales trabajan en desventaja. Esto sucede porque al haber atrapamiento, hiperinsuflación pulmonar, el diafragma, que tiene una forma curva, cóncava, se aplana. Y al aplanarse, entonces tiene una menor capacidad contráctil. Por eso no trabajan adecuadamente los músculos respiratorios e indudablemente eso empeora la capacidad ventilatoria de la persona. ¿Cómo voy a diagnosticar el asma? Por la presencia de una clínica de sensación de falta de aire, la presencia de roncos y sibilancias, una sensación de opresión precordial, tos persistente que puede ser seca o con expectoración escasa, blanquecina, mucosa, pegajosa, síntomas que se presentan sobre todo en la noche o temprano en la mañana, provocados por la exposición a alergenos, al ejercicio o infecciones. Si de repente yo tengo asma y me pongo a barrer o a desempolvar mi dormitorio, puedo terminar con una crisis de asma. Suele haber una historia familiar o personal de fenómenos alérgicos. Hay una predisposición genética al desarrollo de fenómenos alérgicos. Estas crisis pueden tener relación con
algunas variaciones estacionales, sobre todo en la primavera, donde aumenta la cantidad de polen, o en verano, donde hay viento que va a levantar el polvo y todos los contaminantes del medio ambiente. Al examen físico puedo encontrar sibilancias a la auscultación pulmonar o no encontrar nada. No encontrar nada, porque puede ser normal el examen físico. Puedo encontrar un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, lo que me está indicando que existe una hiperinsuflación pulmonar. Cuando el individuo está en crisis, hay un aumento del trabajo respiratorio. Eso significa un uso de los músculos accesorios de la respiración. Tiene dificultad para hablar. Habla en palabras cortadas o en frases cortas. Tiene sus manos apoyadas sobre una superficie dura para aumentar para facilitar la ventilación. Obviamente, en situaciones de crisis severa puede haber somnolencia, taquicardia, hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que debo preguntar a una persona en la que sospecho asma? ¿Usted tiene silbidos, ataques de silbidos, sibilancias, que son desencadenados porque hay polvo, o alguien barre, o alguien fuma cerca suyo, o tiene usted animales en su casa, o cuando aparece hay un perro cerca suyo, empieza a tener dificultad respiratoria o tos? Tiene tos en la noche. Esto es sobre todo porque a veces en el dormitorio tenemos elementos que están acumulando polvo, nuestra alfombra que nunca la hemos limpiado o la hemos hecho lavar, o tenemos animales como osos de peluche, o nuestra ropa de cama es de lana de animales, o tenemos una almohada hermosa pero de plumas de aves. Entonces, esos elementos a veces hacen que, sobre todo, la tos y la crisis de asma se presente en la noche. Si al hacer ejercicio tiene tos o silbidos, sibilancias, tiene los síntomas de tos, sibilancias en la exposición a días donde hay mucho smog. En Cochabamba, por ejemplo, en los meses de octubre, diciembre, o en los meses donde hay, en los meses donde se produce la quema de los campos y se produce esa contaminación intensa del ambiente, van a producir una crisis de asma. O hay que preguntar si cuando se resfría, las personas dicen me baja al pecho, o la persona tarda más de 5 o 7 días en sanar su resfriado. Un resfrío común por el virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, suele tardar 5 o 7 días en su evolución y las personas tienen que sanar en ese tiempo. Si un resfrío común dura más de 10 días, 2 semanas, quiere decir que esa persona puede estar teniendo una hiperreactividad bronquial. Para el diagnóstico es necesario hacer una espirometría. Una espirometría en curva volumen-tiempo tiene una curva más o menos bien alta, bien empinada. En la espirometría podemos medir varios parámetros como la capacidad vital forzada, que es el volumen total que exhala una persona. Y en el asmático está menor del 80% del predictivo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que también está disminuido. La relación entre el volumen expiratorio y la capacidad, que también está disminuida. El pico, estas son curvas de pacientes que tienen obstrucción bronquial.
que obviamente son diferentes de esa curva empinada y alta de una persona normal. A medida que la obstrucción se hace más severa, la curva se hace más plana, se aplana más, disminuye los volúmenes y los flujos. Obviamente esta curva también se produce en los pacientes que tienen enfisema o bronquitis crónica en el EPOC. Pero la característica del asma es que estas curvas pueden revertir en más de 15% con el uso de broncodilatadores. O sea, es necesario hacer una prueba broncodilatadora haciéndole inhalar un beta adrenérgico como el salbutamol de acción rápida. Y si vemos que estos valores aumentan en más del 15%, entonces decimos que existe una reversibilidad importante y hace el diagnóstico de asma. Porque los pacientes que tienen EPOC, bronquitis crónica, esta reversibilidad no está presente. Puede mejorar en algo, pero no en un porcentaje importante. Hay que saber si hay una variación diurna del pico expiratorio de flujo de más del 20%, o sea que el individuo sale a la calle, se expone a los tóxicos y el pico expiratorio de flujo disminuye, o con la exposición de alergenos o con el ejercicio. Y con el tratamiento, obviamente, si le doy broncodilatador a esta persona, el pico expiratorio de flujo, si aumenta más del 20%, digo que esta persona tiene una broncoconstricción reversible, que es característico del asma. Puede hacer análisis de la expectoración y encontrar eosinofilia, encontrar espirales o cristales de Charcot-Leyden, que son como moldes de la secreción filante que se producen en los bronquiolos. Puede haber eosinofilia en sangre. En la radiografía de tórax puede ser normal. Puede haber signos de hiperinsuflación pulmonar, pero la radiografía de tórax me ayuda también a encontrar algunas otras patologías. El diagnóstico de alergia, de atopía, ya sea rinitis atópica o asma, lo puedo hacer haciendo pruebas serológicas, alérgicas, respiratorias, tanto en sangre como a nivel de piel. Actualmente ya está establecido pruebas alérgicas en sangre para fenómenos alérgicos respiratorios que se puede pedir, y en laboratorio determinan la presencia del tipo de inmunoglobulina E y nos permiten identificar a qué antígenos el paciente está reaccionando o está siendo alérgico. Las pruebas cutáneas también son útiles, pero actualmente las pruebas serológicas alérgicas son las más usadas. Hay elevación de la inmunoglobulina E. La gasometría arterial. Al existir una obstrucción de los bronquios por la contracción del músculo liso, hay un desbalance de la relación ventilación-perfusión con un valor menor de 1. No llega a 0, o puede llegar a 0 si es que ese bronquio se obstruye completamente por un tapón mucoso. Pero la alteración que va a producir la hipoxemia es una relación ventilación-perfusión menor a 1, con un aumento de la diferencia de la relación alveolar arterial de oxígeno mayor de 20. Y esta alteración fisiopatológica se va a manifestar como hipoxemia e hipocapnia en las primeras etapas de una crisis de asma con alcalosis respiratoria, porque el paciente todavía es capaz de manejar esa broncoconstricción y aumentar el trabajo ventilatorio y va a eliminar el CO2. Pero cuando ya empieza a haber hipoxemia con normocapnia,
significa que esa persona ya, sobre todo si está con una crisis, con una clínica de una crisis de asma, la normocap, el hecho de tener un CO2 normal, indica que esa persona ya se está agotando. Y obviamente es más grave cuando existe hipoxemia con hipercapnia y acidosis respiratoria. En este caso, definitivamente la persona ya se ha cansado. Está con esa asociación grave de tener hipoxemia con hipercapnia y acidosis. Por hipoventilación alveolar. Y obviamente al haber hipoxemia severa incluso puede generarse una acidosis mixta, respiratoria y metabólica. Entonces, en una placa de tórax, yo voy a buscar signos de hiperinsuflación pulmonar, que son los pulmones hiperclaros, negros, que son estrechamiento del diafragma, del mediastino, que es una forma que presentan aplanamiento del diafragma. El diafragma no es curvo, está aplanado. En las radiografías laterales voy a ver un ensanchamiento del diámetro antero-posterior con una zona hiperclara en la parte retroesternal por la hiperinsuflación pulmonar y un aplanamiento del diafragma. Puedo encontrar complicaciones, como en este caso, una atelectasia de la base pulmonar derecha por obstrucción del bronquio, posiblemente por tapones mucosos. Un pulmón hiperinsuflado con una atelectasia en la base pulmonar derecha. Para el manejo del asma. El asma, al ser una enfermedad crónica, es a veces frustrante para los pacientes, porque no encuentran a veces una solución a su problema y van de médico en médico tratando de encontrar una resolución completa de su problema. Lastimosamente, a veces estos fenómenos alérgicos no se resuelven completamente, porque nunca la persona va a dejar de estar expuesta al smog, a la contaminación del medio ambiente, al polvo doméstico. Todo el tiempo va a haber polvo doméstico. Entonces hay que explicar a estas personas que su enfermedad es crónica, que pueden tener una vida normal, pero que tienen que aprender a identificar los causantes de su problema y evitar. Hay que tener un adecuado control de los síntomas, aunque a veces no se van completamente. Hay que prevenir la exacerbación, prevenir que empeore el asma, mantener una función pulmonar cercana a lo normal para que la persona pueda tener una actividad normal e incluso realice ejercicio, una vida relativamente normal, evitando los efectos colaterales de la medicación. A veces a estas personas el médico le da un corticoide, mejora con el corticoide su crisis de asma, ya no vuelve nunca más al médico y lo único que hace es tomar corticoide en forma continua y progresiva todos los días de su vida y termina con un síndrome de Cushing o efecto colateral por el uso crónico de corticoides. Hay muchos asmáticos que en vez de ir al médico van a la farmacia de la esquina y se compran prednisona, y como saben que con la prednisona se va a controlar su crisis, van tomando corticoides toda su vida, todos los días de su vida, sin un manejo adecuado de su medio externo, de las causas que le está produciendo el asma, y terminan con los síntomas del uso crónico de corticoides, cushinoides. Hay que prevenir esa remodelación de la vía aérea con una obstrucción irreversible. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es hay que educar al paciente asmático o al que tiene rinitis alérgica, porque es el paciente que si controla adecuadamente su medio ambiente, ese paciente se va a controlar mejor su asma. Porque un control adecuado del medio ambiente, evitando el contacto con los alergenos, va a ser más eficaz
que vaya de médico en médico o esté usando la medicación. Si yo soy alérgico al polvo, por ejemplo, doméstico, entonces tengo que decir que no barran en la casa, que usen una aspiradora o un trapo húmedo. Si yo soy alérgico a los animales domésticos, indudablemente no me voy a comprar pues un Cocker Spanish y lo voy a hacer dormir en mi cama, abrazándolo. Tampoco voy a tener un siamés en mi cama. Entonces esas personas tienen que ser educadas adecuadamente. No pueden, vamos a ver en las diapositivas posteriores qué tienen que hacer. Porque si comprenden exactamente por qué se está produciendo sus síntomas, ellos mismos van a evitar la exposición a los alergenos, y al evitar la exposición a los alergenos no van a tener sus crisis y pueden tener una vida relativamente normal. Obviamente no tienen que fumar. Si una persona es asmática y es veterinario, lastimosamente quizás tenga que cambiar de actividad laboral. O si es panadero, manipula la harina y es asmático, quizás que en vez de hacer pan tenga que hacer otras cosas. Evitar la aspirina, los AINES, beta bloqueadores. Evitar tener una vacuna contra el resfrío, la influenza y el coronavirus anualmente para evitar las infecciones. Y esto es lo que tienen que ustedes enseñar a los asmáticos o a los que tienen rinitis alérgica. Manejar adecuadamente su medio interno, su domicilio. Cubrir los colchones y las almohadas con fundas. Secar la humedad. Lavar la ropa de cama. No tener alfombras. En su dormitorio tiene que ser lo más simple posible. Una cama, un televisor y nada más. No tener ositos de peluche, no tener adornos, no tener cosas donde se acumulen polvo. Hay que limpiar las alfombras o no tener directamente alfombras. Hay que retirar las alfombras de la superficie, cambiar las cortinas. La ropa de cama que usa el individuo o la ropa de vestir que usa el individuo no tiene que ser de lana de animal. Las chompas de lana de alpaca son lindas, calientitas, pero esas chompas acumulan un montón de polvo. Y al llegar a su casa esa persona se saca esa chompa, no es necesario que lo sacuda. El solo hecho de sacarse ya está aereolizando al medio ambiente todo el polvo de la calle. Entonces, no hay que tener ropa de cama ni de vestir de lana de animales. No hay que tener, obviamente, perros, gatos dentro de su casa. Todos esos animales tienen que estar fuera. Hay que evitar la presencia de estos animales tan feos que son las cucarachas, teniendo el aseo, cuidado de la casa, evitando los alimentos, el aseo adecuado. Hay que evitar la humedad de la pared de los hongos, de las paredes de las casas, por la presencia de hongos. Evitar la humedad. En los baños, obviamente, hay que controlar la fuga de los baños. Poner cerámica en vez de tener humedad. Si ya tengo la crisis de asma, obviamente tengo que usar diversos medicamentos. Medicamentos que van a aliviar la broncoconstricción, el espasmo del músculo liso. Obviamente estos medicamentos que alivian la broncoconstricción no van a curar al paciente con asma, le van a aliviar el síntoma, le van a aliviar el momento del asma nada más. Con uso de beta-adrenérgicos 2 que estimulan la adenilciclasa y la generación del MP cíclico. Beta-adrenérgicos de acción corta como el salbutamol, el fenoterol.
o de acción prolongada como el salmeterol, formoterol, que se usa por vía inhalatoria. Antes se usaban las metilsantinas, pero ahora ya no se usan metilsantinas porque existen estos otros medicamentos son más efectivos. Los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos, como el ipatropio o el tiotropio por vía inhalatoria, combinados o aislados. Hay que usar medicamentos que controlan el proceso inflamatorio, como los glucocorticoides, por vía oral, parenteral o inhalatoria. La prednisona, hidrocortisona, la beclometasona de acción corta o fluticasona budenocida de acciones prolongadas en aerosol. Obviamente es mejor usar los medicamentos en aerosol que usar medicamentos por vía oral, porque los medicamentos por vía oral son medicamentos baratos y de fácil acceso. Y los vuelvo a repetir, muchos asmáticos han aprendido que tomando prednisona sus problemas se van y usan prednisona durante todos los días de su vida y después de 3, 4 años están cuscinoides, están con los efectos colaterales del uso crónico de prednisona. Entonces, cuando yo voy a usar prednisona, obviamente voy a administrar en el momento de la crisis, pero voy a tratar de disminuir la dosis más baja. Y es mejor usar los corticoides en forma inhalatoria. O usar las cromonas, que son estabilizadores de los mastocitos, como son el cromoglicato disódico, los antileucotrienos, el montelukaz, el safirlukaz, los inhibidores de las 5-lipoxigenasas, sileutón, el ketotifeno, que es un antagonista de la histamina. Estos medicamentos me van a evitar el efecto de la histamina. Cuando yo tengo una exacerbación aguda de asma, yo tengo que buscar criterios de gravedad para actuar rápidamente y evitar la mortalidad del asma, como ser la cianosis, bradicardia, el trastorno del estado de la conciencia. Cuando no hay sibilancias, cuando no entra nada de aire, el hecho de no escuchar sibilancias no significa que ese paciente no... Eso puede significar una situación crítica, porque hay un broncoespasmo muy severo. El uso de músculos accesorios, una frecuencia respiratoria más de 30, con frecuencia cardíaca más de 20, un pico expiratorio de flujo de menos de 200, el pulso paradojal, y en la gasometría cuando hay hipoxemia con hipercapnia, con normocapnia o hipercapnia. Cuando hay normocapnia o hipercapnia significa que el paciente se está agotando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Valorar la gravedad del asma haciendo un pico expiratorio de flujo, ya sea viendo que está menos de 150 litros por minuto o si es menos de 50% del predictivo. Administrar oxígeno para lograr una saturación del 90%. Usar beta-adrenérgicos de acción rápida y a veces cada 15-20 minutos, salbutamol o adrenalina en dosis baja subcutánea. Estos son los que me van a controlar la crisis de asma, porque los corticoides, obviamente que también tengo que dar, pero recién actúan después de 4 o 6 horas, porque los corticoides no actúan sobre la broncoconstricción, sino actúan sobre la inflamación de la vía aérea. Puedo usar hidrocortisona, metilprednisolona o por vía inhalatoria. Entonces son los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos como el ipatropio los que me van a controlar la crisis de asma. Puedo usar el magnesio por vía endovenosa y controlar la causa desencadenante. Si es una infección respiratoria o una neumonía, obviamente voy a tener que usar antibióticos. Y valorar la respuesta a este tratamiento
valorando el estado clínico y viendo si el pico expiratorio de flujo ha aumentado después de un tiempo determinado a un valor de más de 150 litros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llegue a emergencia? Hacer una pequeña historia clínica para saber si ese paciente ha tenido historia de una intubación o internación en terapia. Eso significa que ese paciente puede complicarse. Si ha tenido más de 2 hospitalizaciones o visitas de emergencia en el último año. Muchos frascos de broncoagonistas beta-adrenérgicos. Valorar los signos vitales, valorar cuán disneico está, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y valorar el pulso paradojal y el uso de músculos accesorios. Lo primero que tengo que hacer es administrar oxígeno para tener una saturación de por lo menos el 90%. 90%. Obviamente tengo que ver si esa crisis es moderada cuando el volumen expiratorio forzado de un segundo o el pico expiratorio es más de 40%, cuando el paciente puede hablar en oraciones completas, cuando el pulso, la frecuencia cardíaca es menos de 120, cuando no hay pulso paradójico y la saturación está más de 90%. Entonces hablo de una crisis moderada. Entonces a este le voy a dar los beta-adrenérgicos de acción corta en inhalación o usando o en nebulización continua. Y voy a darle también corticoides, oral o por vía endovenosa. Cuando la crisis es grave, severa, entonces digo, es severa porque el flujo, el pico expiratorio de flujo o el FEB1 es menos de 40%, es moderada cuando está más de 40%, cuando el paciente no puede hablar en oraciones completas, cuando tiene una taquicardia más de 120, una frecuencia respiratoria más de 30, cuando tiene pulso paradójico. El pulso paradójico es la disminución de la presión sistólica en más de 25 milímetros durante la inspiración. Cuando hay sibilancias muy intensas o no hay sibilancias. Y cuando hay hipoxemia, la saturación está baja. Entonces tengo que dar altas dosis de beta-adrenérgicos combinados con hipatropio. Y darle también corticoides por vía oral o por vía endovenosa. Una vez hecho eso, tengo que valorar su respuesta. Valorar su respuesta en 1 hora a 1 hora y media, con el examen físico, midiendo el pico expiratorio de flujo y la saturación de oxígeno. Si el paciente sigue teniendo una crisis moderada, o sea, hay que seguir el tratamiento para mantener la saturación de oxígeno, seguir administrando los beta-adrenérgicos, los corticoides y en 3 a 4 horas ver cómo evoluciona. Si la crisis sigue severa, hay que hacer lo mismo, dando los beta-adrenérgicos en inhalación o en nebulización continua asociado con hipatropio, corticoides por vía oral o endovenoso y considerar uso del sulfato de magnesio o Heliox. Y después de unas 4 horas hay que valorar y decidir qué hacer. ¿Qué hacer significa? Si el pico expiratorio de flujo o el volumen expiratorio forzado en un segundo llega al 70%, y no hay dificultad respiratoria y el examen clínico es normal, el paciente puede irse a la casa con tratamiento. Si el pico expiratorio de flujo está entre 40 y 60% y no supera el 70% y tiene síntomas moderados, puedo considerar su internación o mandarlo a la casa, pero con las indicaciones correctas.
Pero si el pico expiratorio de flujo después de 4 horas de tratamiento se mantiene por debajo de 40%, el CO2 empieza a aumentar, persisten los síntomas respiratorios o el paciente empieza a tener alteración del estado de conciencia, se duerme o está confuso, excitado, entonces tengo que admitir a ese paciente e incluso quizás tenga que proceder a la intubación porque esto ya pasa a ser un estado asmático y no solamente una exacerbación. Ese es el tema de hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. Respecto a la exacerbación aguda del asma, se mencionó inicialmente que podía presentar bradicardia, pero acá en el abordaje presentan taquicardia. ¿Por qué razones presentaría bradicardia específicamente? En la exacerbación del asma, obviamente, los criterios de gravedad no está la bradicardia, está siempre la taquicardia. No hay en ningún lugar la Al ladito bradicardia. de... La bradicardia obviamente ya es un signo de gravedad extrema en un estado asmático, porque el individuo quizás ya está entrando a hacer un paro cardíaco, porque está entrando a hacer una acidosis respiratoria, una acidosis mixta. Entonces, cuando ese individuo empieza a hacer acidosis respiratoria, se está cansando. Cuando se está cansando, entonces es cuando puede ya tener bradicardia. Pero habitualmente el paciente que tiene exacerbación de asma siempre va a tener taquicardia. En esta diapositiva dice exacerbación, no dice bradicardia, dice taquicardia. La bradicardia ya es un elemento que indica una insuficiencia respiratoria severa y que el individuo ya está agotándose y quizás va a llegar a ser paro cardíaco. Pero normalmente la respuesta inicial es taquicardia. ¿Alguna otra pregunta? Espero que lo más útil para ustedes, porque este tratamiento es en los hospitales, lo más útil para ustedes es que tienen que educar al paciente asmático. Educar a ese paciente que tiene rinitis alérgica o asma bronquial para que controle su medio ambiente. Un control adecuado del medio ambiente, evitando los alergenos, es más útil que tratar de controlar el asma con medicamentos. Porque con medicamentos vamos a controlar transitoriamente sus síntomas. Puede que use bien su inhalador, su beta-adrenérgico, pero vuelve a su casa y entra a su casa y se encuentra con su perro que ha estado en su cama, en su sillón, y vuelve a tener otra vez la crisis. Entonces la educación del medio ambiente, del control del medio ambiente es lo más importante en los pacientes que tienen alergias respiratorias. Vuelve a su casa y su casa tiene alfombra, una alfombra que ha estado 3 años sin limpiarse adecuadamente, lleno de polvo, de ácaros. Y otra vez tiene su crisis, aunque esté haciendo tratamiento con los fármacos correspondientes. Lo más importante es la educación del control del medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Son las 20:04. Que les vaya bien, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor, gracias. Uy, 18 personas.